Dos mejoras en la tecnología de los computadores marcan el inicio de la cuarta generación desde 1970 hasta mediados de la década de 1980. La primera de estas mejoras fue el microprocesador, que es un circuito integrado que reúne en una placa de silicio las principales funciones del computador. El primer microprocesador fue el Intel 4004 que vemos en la gráfica, desarrollado por Intel Corporation en el año de 1971. La segunda de estas mejoras fue la Kenbach 1, considerada como la primera computadora personal comercial. La Kenbach 1 fue fabricada en 1971 por John Blanky Baker, de la Kenbach Corporation de Los Ángeles. Contaba con apenas 256 bytes de memoria en RAM y su programación se realizaba por medio de palanquillas. En 1972 se crea el primer microprocesador de 8 bytes, que fue el Intel 8008. El microprocesador 8008 de Intel contenía 3300 transistores y lo podemos ver en la gráfica. Para 1973 se introducen los discos duros Winchester a través de la IBM en los modelos 3340. Este disco duro duplica la densidad de los anteriores discos de IBM, cercano a los 1,7 millones de bits por pulgada cuadrada. La verdadera industria de la computación, en todos sus aspectos, inicia en 1974, cuando Intel Corporation presentó su CPU, Unidad Central de Proceso. Esta CPU estaba equipada con el microprocesador Intel 8080. Aquí la información se conservaba en cassette de radiograbadoras y se visualizaba en televisores, y contaba con 250 bytes de memoria. En 1975, la Altair 8800, producida por MITS, se convierte en la chispa que generó el desarrollo y evolución del computador personal. Este primer modelo, producido por Micro Instrumentation Telemetry System, MITS, que apreciamos aquí, no contaba con pantalla ni teclado, tan solo con luces LED y pequeñas palancas para posibilitar su programación. En 1975 nace Microsoft Corporation, creada por William Henry Gates, Bill Gates y Paul Allen Forman, en la ciudad de Albuquerque, estado de Nuevo México. El primer gran aporte de Microsoft fue ser proveedor de la primera versión del lenguaje BASIC que vemos en la pantalla. Este lenguaje de programación fue el que utilizó la computadora Altair. En 1975, Gary Kildall y John Torode fundan la Digital Research Inc. e ingresan exitosamente al mercado con el CPM, Control Program for Microcomputers, primer sistema operativo estándar para los computadores que fue muy popular al final de la década de los años 1970. Este primer sistema operativo prácticamente desapareció del mercado con el nacimiento del MS-2. En 1976 se crea la compañía Apple. El 1 de abril de 1976, Steve Wozniak y Steve Jobs inventan la primera computadora de uso masivo, la Apple I. La compañía Apple fue la segunda más grande del mercado, precedida por la IBM. A partir de 1976, Wozniak y Jobs inician el desarrollo de Apple, producen la Apple I, y más adelante, con la producción de la Apple II, en 1977 se consolidan en el mercado fuerte de los computadores. En 1977, Epson presenta el HX20, que es quizás el primer computador portátil. Esta máquina pesaba menos de 3 libras. Esta Epson HX20 tenía 16 kilobytes de memoria en RAM y una pantalla de 20 caracteres distribuidos en 4 líneas. En 1978 sale al mercado la Apple II y se produce el microprocesador 8086, el cual está llamado a cambiar el curso de la historia. La Apple II ofrece la primera unidad de almacenamiento en disquete en el mercado, y el microprocesador Intel 8086, produce la creación de la división de computadoras personales de la IBM. En 1980 se comercializa la VIC-20 de Commodore, que usaba el microprocesador 6502 en una memoria de 5 kilobytes en RAM. En el Commodore VIC-20, el sistema estaba diseñado para conectarse a un televisor y sus programas se almacenaban en una casetera. Pero todo quedó a un lado con la llegada del IBM PC en 1981. Una gran revolución que luego evolucionaría creando su segundo PC,
ya con disco duro y tarjeta de gráficos. Estos PC llegarían a vender más de 60 millones de unidades en un par de años. Esta fue la primera publicidad con la que el IBM PC salió al mercado en los Estados Unidos. And as one good idea led to another, it began getting smaller, faster, less expensive, and easier to use. Today, a new IBM computer has reached a personal scale. A person can afford it. A person can put it anywhere. Office, home, or school. And a person can learn to use it with ease. IBM made its personal computer to help a person be more productive, to help a person be more creative. And those are good reasons for a person to feel good. The IBM personal computer, coming to selected. Así presentaba Apple el Macintosh con el que llegaría a la nueva generación de los computadores, el Macintosh 1. Era un computador personal con monitor y ratón, y que se presentaba a los usuarios con iconos gráficos por primera vez sobre ventanas gráficas y menús deslizables. Este computador se establecería en la industria artística. Pero IBM también presentaría su computador con una nueva generación con multitud de mejoras, el IBM AT. For solutions, but find it hard to get on top of things. That's why IBM created the personal computer AT, with the power to push high performance even higher. With the AT, fast becomes faster, and the capacity to handle data becomes greater, all to help put your business on solid ground. The IBM personal computer AT for advanced technology. El IBM AT presentaba grandes avances como un bus de datos de 16 bits para tarjetas de expansión más sofisticadas y el nuevo sistema de gráficos con hasta 16 colores de resolución, mejorando así las funciones del novedoso Macintosh 1. En este mismo año, Microsoft, la empresa fundada por Bill Gates, presentaba el sistema operativo Windows 1.0. En 1987, cabe destacar los avances en microprocesadores con la llegada del primer AMD de 32 bits y el Intel 386SX, que también llegó junto con el nuevo Mac de Apple y el Macintosh 2, así como nuevos microprocesadores.